otro tema del que hemos venido conversando permanentemente, tanto en las clases prácticas como en las teóricas, porque es pues realmente el centro de nuestra cátedra, de la especialidad de cardiología, y también es una de las causas más importantes de las patologías y de la mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es que le vamos a dar más importancia respecto a algunas otras clases y probablemente pues nos extendamos más de lo que habíamos previsto. Eh, Ustedes ven en la pantalla un corazón, miren la flechita y van a ver que en ciertas partes cambia de la coloración el corazón y en otras partes aún más oscura. Teóricamente lo que se quiere representar en esto es que por aquí la circulación es normal, se están marcando las ramificaciones de las coronarias, esta sería la descendente anterior, y aquí en la parte baja de la descendente anterior hay una coloración oscura que aquí trata de representar una falta de irrigación, falta de flujo, o sea, isquemia o necrosis. Y ya hemos comentado que la necrosis de los miocardiocitos es pues el tan conocido infarto de miocardio, ¿no? Aquí en esta flecha eh, completamente normal, donde la luz está íntegra, la luz del vaso está normal, está completamente despejada. Luego, cuando ya la arteria tiene alteraciones como esta, por ejemplo, que son acúmulos, acúmulos de grasa o estrechamientos por arteriosclerosis, la situación va cambiando un poco y más abajo donde podemos ver acúmulo de grasa aquí, hacia la luz del vaso y hacia el otro lado también, donde lo que era todo esto, la luz, se estrecha para dejar pasar el flujo. Eso nos da una estenosis en la coronaria. Si nosotros cortaríamos acá y lo vemos desde el costado, veríamos esto. Esta es la parte. Sin embargo, esta, esta, esta disminución de la luz del vaso arterial lo que está produciendo es disminución del flujo. Esa disminución de flujo generalmente va a producir lo que nosotros como una aterosclerosis coronaria que produce una cardiopatía isquémica crónica, o podemos llamarle también aterosclerosis o cardiopatía isquémica estable. Estable porque tenemos el problema, pero no hay un proceso agudo, es un proceso crónico, ¿sí? En cambio, cuando se rompe, cuando se altera esta placa, esto es colesterol o triglicéridos o fosfolípidos que hacen el tumor de grasa y que está separado de la luz de la coronaria por una placa, por esta placa. Esta placa puede tener un accidente y se rompe o se fisura. Y sobre esa fisura o esa rotura de la placa, inmediatamente se produce agregación plaquetaria y se producen atrapamiento de glóbulos rojos y se produce el trombo.
Ese trombo o coágulo, para explicarlo en forma más sencilla, puede tapar toda la luz del vaso o puede dejar pasar un poco de sangre. ¿Sí? Esta trombosis, si no deja pasar nada de sangre. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta figura podemos ver que aquí todavía hay un poquito de luz. Por ese poquito de luz va a pasar un poco de sangre. Al pasar sangre, evita que el tejido se muera. Puede ser que sufra considerablemente un proceso de isquemia aguda, pero no va a morir. Si es que sufre solamente isquemia aguda, vamos a hablar de una angina inestable. Ya no hablamos de un problema estable, como lo que me refería. Sí, pero usted dijo cardiopatía isquémica estable y no angina. Es que la angina estable es lo que se siente cuando uno tiene una cardiopatía coronaria crónica. En cambio, cuando se tiene una, una un síndrome isquémico agudo o síndrome coronario agudo, lo que se produce es una angina, es inestable. Lo vamos a explicar paso a paso esto. Sin embargo, este cuadro me da pie para poder explicar la causa más importante de la cardiopatía isquémica, que es la aterosclerosis coronaria, que va a producir cardiopatía isquémica crónica y cardiopatía isquémica aguda. ¿Será la única causa? No, no es la única causa. O sea, la coronariopatía puede ser trombótica, no que por la rotura de placa, sino porque viene un trombo de otro lado. Por ejemplo, una fibrilación auricular que va a sacar un coágulo o un trombo desde el ventrículo izquierdo porque se formó en la aurícula por falta de contracción. Ese trombo viaja por el ventrículo izquierdo, sale hacia la coronaria y lo primero que encuentra, perdón, sale hacia la aorta y lo primero que encuentra es la coronaria. Entra en la coronaria y me trombos un vaso. Y eso no es aterotrombótica isquémica, no está producida por una placa de ateroma, no, es un trombo de otra índole. O, por ejemplo, una infección como una endocarditis y me suelta un trombo séptico que me va a tapar una rama de la coronaria y me hace lo mismo. O una arritmia cardíaca o varias cosas que ahora las vamos a ver. O sea, son varias las causas que pueden producir. Pero el 90% de los casos, y algunos autores hablan del 95% de los casos de cardiopatía isquémica aguda, está producido por aterotrombosis coronaria. O sea, por la formación de aterosclerosis que forma un tumor de grasa que produce todo el fenómeno vascular que acabamos de describir. Pero además hay otras cositas que en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, del 2023, a partir de agosto del 2023 se producen estas publicaciones, las mencionan, que algo que ya se venía mencionando tímidamente desde hace tiempo, que son muerte del tejido miocárdico por otras razones que no son infartos del corazón. Y aquí en esta guía las denominan como lesión. Y esto de lesión, en algunos de los algunos de los grupos que rotaron con nosotros, se los mencionamos. Las lesiones isquémicas, en este caso, que van a producir muerte de células del miocardio, son enfermedades que uno, primero, no las piensa. Segundo, que no les atribuye muerte de tejido vascular. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, miocarditis o insuficiencia cardíaca que les decía el otro día. ¿Sí? Entonces vamos a ir desglosando poco a poco
Pero yo les hago esta explicación porque en sí, este es el tema, ¿sí? Y lo vamos a ir desglosando y explicando esperando que ustedes comprendan un poco más de lo que es fundamental para que podamos hacer un buen diagnóstico de un síndrome coronario agudo, una intervención oportuna si es que estamos preparados y probablemente podamos salvar alguna vida. Eh, en, en esta guía que la Sociedad Europea de Cardiología publicó el año pasado, en el segundo semestre, se afirma, se vuelve a afirmar lo que ya se viene afirmando desde hace algunos años. Las enfermedades cardiovasculares son la causa más común de mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Sí, doctor, ya sabemos, ya eso nos ha dicho un montón de veces. Sí, pues, es Doctor, cierto. ¿Aló? doctor, disculpe que le interrumpa. Las diapositivas no cambió. No cambió. Sí, sí, está en la primera diapositiva. Ya, voy a ver. Ahora. Dejó de compartir pantalla, doctor. Vamos a ver. Ahora sí se puede ver la segunda diapo, doctor. Ah, perfecto. Les decía, ¿están viendo, no? La segunda diapositiva. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Esto que muestra esta diapositiva, se los he mencionado un montón de veces y lo seguiremos mencionando. Porque, primero, que mucha gente no le da importancia. Como les decía en las anteriores clases de hipertensión. Ah, pues no me duele nada. Si no tengo nada, yo estoy bien. Lo que pasa es que el médico está loco. O de repente quiere sacar plata, pues, ¿no? Quiere cobrar, quiere hacer exámenes y cobrar por eso. Por eso, chicos, no llegan nunca en la tentación de querer cobrarle un centavo a su paciente, cuando no corresponde, claro. Si se sale un trabajo privado, lo tienen todo el derecho de hacerlo. Pero si no, no lo hagan, porque la gente les resta credibilidad. Y no solamente por eso, sino porque todo el mundo se atribuye glorias, ¿no? O sea, se opera una apendicitis, entonces el cirujano se cree Dios, que es lo máximo que se hizo, ¿no? Y eso no mata, eso no es lo que está matando a las personas en el mundo. No es lo que más enferma y lo que más mata. Lo que más enferma y más mata en el mundo, a todas las personas, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en la China, en la India, en África y en Puno, son las enfermedades del corazón y las enfermedades de los vasos sanguíneos. Por eso tenemos que darle importancia, ¿sí? Por eso es sumamente importante que aprendamos a darnos cuenta de qué estamos hablando. Sí, pero la neumonía, sí, pues, pero la neumonía no tiene la morbilidad y la mortalidad que tiene estas enfermedades cardiovasculares. Eh, Tengo algunos problemas con la máquina, pero esperemos. Están viendo la tercera diapositiva, ¿no? Está en la segunda, No, doctor. doctor, sí. Si tengo algún problema con la máquina. Ahora sí, doctor, está en la tercera diapositiva. Ah, perfecto. Ok. La cardiopatía isquémica es pues esta enfermedad cardiológica que implica fundamentalmente isquemia miocárdica e hipoxia. Pero esta isquemia miocárdica e hipóxica no significa que necesariamente sea por aterosclerosis, aunque el 90-95% de los casos así lo sea. Hay otras causas también, ¿sí? Sin embargo, todos estos problemas están causados por un desequilibrio entre el aporte sanguíneo y la demanda metabólica de oxígeno. O sea, todo lo que nosotros por el flujo coronario podemos aportar hacia el mismo miocardio como oxígeno y la demanda que está exigiendo el organismo. ¿Cuál demanda? ¿De qué habla este señor? Si ustedes están echados, la demanda
miocárdica de oxígeno es mínima. Si están descansando como la mayoría del tiempo los jóvenes, pero de pronto les llama a su mamá que se está quemando la casa del vecino, salen corriendo y la demanda metabólica es sumamente mayor. O pues, se levantan a tomar su cafecito y aumentó la demanda. Al pararse, al consumir café, al alimentarse, siempre aumenta la demanda, ¿no es cierto? Pero si ustedes no pueden aportar la cantidad de oxígeno que la demanda metabólica exige, ahí se produce el desequilibrio. Y ese desequilibrio produce isquemia con hipoxia. ¿Se nota la diapositiva? Está en la tercera ¿Se diapositiva. cambió? No, Ya, ahora sí lo no sé, estoy. vamos, Sí, ahora vamos está a... la cuarta. Ya, perfecto. Eh, Esta es una figura que se hace zoom en lo que les decía de la placa ateromatosa de ambos lados, que está dando en forma circular al vaso sanguíneo y que produce pues un estrechamiento de la luz del vaso y lo que va a producir una alteración en el flujo. Esta alteración, por esta disminución segmentaria, la disminución del flujo coronario, en un 90% de veces está pues ocasionado por una aterosclerosis coronaria o un cuadro aterotrombótico. La aterosclerosis coronaria puede hablar de un proceso crónico, porque está, como en este caso, está el ateroma, está la placa aquí íntegra, pero en este lado ya acá no lo consideremos, pero es para explicarles. En este lado es lo que sucede en la coronariopatía crónica o en la cardiopatía isquémica crónica. Está disminuido el flujo, les va a producir isquemia cuando la demanda metabólica lo exige y no podamos suplir, pero no se produce mayores consecuencias. En cambio, cuando se rompe o se fisura o se daña la placa como en este lado, allí es que se forma el trombo. Y ese trombo va a tapar esta luz. Si deja pasar un poquito, va a producir angina inestable. Si lo tapa completamente, va a producir muerte celular, o sea, infarto de miocardio. Vamos a cambiarla, ojalá podamos. ¿Se ve la otra diapositiva? Sí, doctor. De esto hablaba. El síndrome coronario crónico está representado por un síntoma básicamente, que es el dolor de pecho, el dolor precordial, y que todos lo conocen como angina de pecho. La angina de pecho puede ser estable, inestable o de otro tipo, pero el síndrome coronario crónico produce una angina estable. Ahora vamos a ver un poquito más en la próxima diapositiva, pero eso es en sí el problema. En cambio, el síndrome coronario agudo, cuando se rompe la placa o se fisura y se forma el coágulo o el trombo y tapa la luz del vaso y produce una isquemia sumamente grave o total, eso produce síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y les decía, si todavía deja pasar un poquito de sangre, ese vaso, va a producir todavía flujo, va a llevar todavía oxígeno, alimentación y va a poder, puede permitir todavía circulación, eso se va a llamar angina inestable. Si es que se ocluye completamente, se llama infarto agudo de miocardio. Este infarto agudo de miocardio, en el síndrome coronario agudo, se va a dividir en dos. Y se va a dividir de acuerdo a lo que nosotros vemos en el electrocardiograma.
¿no es cierto? Vemos la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, el punto J, el segmento ST entre el QRS y la onda T, que debe estar en la línea de base, ese segmento ST que les he dado hasta el cansancio, que los he aburrido en las clases prácticas, es fundamental para esta clasificación. Si es que tenemos un síndrome coronario agudo y el ST está elevado, se llama pues síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no es cierto? O si es que se produce muerte celular, hablamos de infarto en miocardio con ST elevado. Pero si el ST no está elevado, que puede estar normal, puede estar deprimido, o que si tuvo una elevación del segmento ST pero muy fugaz, entonces hablamos de un síndrome coronario agudo con ST no elevado. O se puede hablar de un síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Mm? Eso para que vean la trascendencia que aún a este nivel que tiene el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene más de un siglo de vigencia, más de un siglo, y ha perdido su trascendencia en los diagnósticos de muchas patologías, como por ejemplo hipertrofias, como por ejemplo qué sé yo, infecciones o inflamaciones, que es lo único que se tenía hace algún tiempo para hacer diagnóstico, ¿no? Y entonces el cardiólogo tenía que hacer diagnóstico de miocarditis con electro, de endocarditis con electro. Tenía que hacer de hipertrofia auricular izquierda con electro. Y para eso veía estábamos viendo, diagnosticando valvulopatías con electro. Eso ha cambiado. Ahora hay otros exámenes que nuestro programa es sumamente vigente, tan vigente que puede dividir el síndrome coronario agudo, el infarto de miocardio, en ST elevado y ST no elevado. Sin embargo, lo divide así en el síndrome coronario agudo, y lo que quiero es que ustedes remarcarles que estamos hablando básicamente del 90 a 95, básicamente hablamos del 90% de las personas que tienen esta cardiopatía isquémica, que son los que tienen ateroesclerosis coronaria o enfermedad coronaria aterotrombótica, que es esta. De las otras etiologías es diferente y cada una tiene su explicación. El problema más importante para mí, para la cátedra, que es enseñarles este problema a ustedes, que ustedes sepan reconocer este problema para que podamos salvar vidas, porque es lo que más mata a la gente. Sí, pero un traumatismo en el pecho puede producir, sí, claro, pero ¿cuántos producen infarto? Son muy pocos. La mayoría de los infartos son por este problema. Ok, ya vamos a ver qué otros problemas producen infartos, pero ahora vamos a dedicarnos básicamente a la patología aterotrombótica. Si yo tengo una obstrucción fija, les decía aquí, una obstrucción coronaria fija, el resultado es pues cardiopatía isquémica crónica. Pero si ya tengo cambios en la placa, que se produce rotura o fisura y se forma un trombo coronario, entonces eso me va a producir un síndrome coronario agudo, ¿no? Sin embargo, a veces, o generalmente, con este síndrome coronario agudo, se produce una reacción del propio vaso. El vaso reacciona y se contrae, produce una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción me ocluye el vaso que de repente todavía me dejaba pasar un poquito de flujo. La vasoconstricción me lo anula. Y esa vasoconstricción me puede producir un infarto. Sin embargo, esta vasoconstricción puede ser cuando ya hubo fisura de vaso o cuando no hay fisura de vaso. Ahora lo vamos a ver.
¿Se vio el cambio, Sí, doctor. Sí, doctor. chicos? Sí. Ok. Les decía, la angina de pecho es la forma médica de llamar al dolor de pecho, ¿no? ¿Y qué es la angina de pecho? Y hay que tener en cuenta muchas especialidades y muchos lugares del mundo le llaman angina a otras cosas. Por ejemplo, le dicen, tengo anginas cuando tienen inflamación de las tónsilas, o sea, de las amígdalas, ¿no? Cuando tienen una faringitis, una faringoamigdalitis, o, o alguna inflamación solamente de las amígdalas, y los médicos y el pueblo le llaman anginas o angina. Esta es angina de pecho, porque produce dolor. La angina de pecho son unas crisis de dolor que se repiten y que generalmente se localizan debajo del esternón. Se puede denominar precordial, se puede denominar subesternal, retroesternal, o que está causada en la parte baja del esternón, o que puede estar al costado derecho o al costado izquierdo del esternón. La localización es clásicamente retroesternal, pero no es la única, ¿sí? Este dolor está causado por isquemia miocárdica transitoria que no llega a provocar una necrosis celular. Hablamos de angina cuando hay dolor, pero no hay necrosis celular, ¿sí? Esta angina está causada, como ya les mencioné, por aumento de la demanda y disminución de la perfusión. Cuando hay alteración de las placas estenosantes fijas o hay placas rotas que producen vasoespasmo, trombosis, agregación plaquetaria y embolia, la cosa va a cambiar. Entonces ya no vamos a hablar solamente de la angina estable, sino de la angina inestable. ¿Pero qué es la de angina estable entonces? La angina estable es el dolor precordial que se produce por demanda de oxígeno, que está superada por la capacidad coronaria de dar ese requerimiento metabólico, ese requerimiento de oxígeno. No se puede dar. Entonces, al no poder dar toda la sangre que está exigiendo, se produce isquemia. Esa isquemia crónica produce el dolor. Eso es la angina estable. Ese dolor se presenta cuando están caminando, por ejemplo, en actividad física, y clásicamente se alivia con el reposo. ¿Cuál es la característica? La característica es que el señor ya sabe que caminando una cuadra o 2 cuadras le va a producir dolor. Entonces, esa es una angina estable. Entonces, el señor tiene dolor y se para de caminar o se sienta y el dolor pasa. O si ya visitó a su cardiólogo, el cardiólogo va a decir, cuando tenga ese problema, se va a poner esta pastillita bajo la lengua y es una tabletita de nitroglicerina y eso le va a cambiar el dolor. Esto de la nitroglicerina puede ayudarnos en la diferenciación de la angina estable con la angina inestable. La angina inestable, según la última definición de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, dice, la angina inestable es el dolor producido por isquemia miocárdica en reposo o con esfuerzo mínimo. O sea, el otro señor, en angina estable, le dolía al caminar, cierta distancia. Usted dijo, doctor, 2 cuadras. No, pero puede ser 1 cuadra o 3 cuadras o puede ser 20 pasos. En cambio, esta angina se produce con un esfuerzo mínimo, por ejemplo, al dar 2 pasos o al bajarse de la cama. O es peor, en reposo, sin actividad física. Lo importante es que esta angina no tiene necrosis aguda del miocardio, o sea, no hay muerte de miocardiocitos. Sin embargo, la angina estable tiene sus propias características. Es una angina que dura bastante, 20 o más minutos.
se puede producir completamente en un reposo completo. O de pronto ustedes están acostumbrados a ver un tipo de angina que se producía al levantar los brazos, o al caminar, o al subir unas gradas. No, acá de pronto tiene una aparición una angina severa que aumentan en frecuencias. Antes venía de vez en cuando, ahora viene a cada rato, dura más tiempo. Antes duraba 10 minutos, ahora dura más de 20 minutos. El umbral es más bajo. Antes les venía al caminar una cuadra, ahora les viene a dar unos pasos. Bueno, y acá además hay algo que se menciona en esta guía del 2023, donde la ¿Dónde estás? incluye en la angina inestable ¿Dónde a la estás? angina después de un infarto de miocardio. Ya no, Esta ¿dónde? angina después de un ¿Dónde infarto de estoy? miocardio reciente siempre se ha descrito en En cardiología WhatsApp entra. como una angina post-infarto. WhatsApp. Y esta angina post-infarto Entra era al WhatsApp. o es un aviso, es, un, es una señal de que podría haber un reinfarto, o sea, otro infarto. Y si ya tienes un infarto y el paciente está grave, un reinfarto lo puede matar. ¿Sí? Entonces es un aviso importante. Si tienes eso en tu paciente, lo que se tiene que hacer es estudiarlo rápidamente para que no se produzca una mayor complicación. La angina inestable, en reposo o con esfuerzo mínimo, eh, se puede confundir o se ha podido confundir en mucho tiempo con un infarto de miocardio. Entonces se hacía los exámenes en un paciente con angina inestable y el examen arrojaba un valor pobre, no muy claro, entonces decía, no, no es infarto, es una angina inestable. Pero en nuestro hospital de Salcedo, en Puno, Perú, en nuestro lejano Puno, en nuestro pueblo Quechoaymara, lo que usamos allí y en todo el mundo es la troponina de alta sensibilidad. Esta troponina de alta sensibilidad ha aumentado los diagnósticos de infarto porque es sumamente sensible y nos demuestra la verdadera, la verdadera dimensión del problema. Ha aumentado el diagnóstico de infarto y ha disminuido los diagnósticos de angina inestable. Y eso es importante, porque eso puede cambiar la conducta para el paciente terapéuticamente, con las indicaciones y en el futuro. Lo cierto es que esta angina inestable incluye de todas maneras una alteración en la placa de aterosclerosis en la coronaria, que al fisurarse o romperse forma pues un trombo mural que contiene agregación plaquetaria y que puede ser parcialmente oclusiva y con la vasoconstrucción puede completar esta oclusión o puede aún dejar pasar todavía algo de flujo. Esto pues nos va a producir un tremendo dolor eh, que la característica de la angina inestable es que este dolor está causado pues cada vez por un esfuerzo menor. El dolor es mucho más fuerte, ahora ni siquiera tienes que moverte, en muchos casos es en reposo y cambia el patrón de la angina o del dolor de pecho que el paciente tenía. Una característica más de la angina estable es que no responde a los nitratos. Yo les decía hace un momento, sí, su cardiólogo le va a dar una pastillita que se pone bajo la lengua, que es una nitroglicerina. Sí, pues, pero ese es el angina estable. En cambio, en la angina inestable no produce nada, no alivia nada. Y lo peor de todo es que esta angina puede evolucionar y muchas veces evoluciona a un infarto agudo de miocardio. Hay una angina, hay una angina especial que tiene un nombre propio, la angina de Prince Metal.
Esta es una angina bastante especial porque a diferencia de las anginas anteriores que estaban causados específicamente por aterosclerosis coronaria o una coronariopatía aterotrombótica, esta angina de Prince-Metal no es causada por eso, básicamente. Que puede tener una placa, puede. Que puede tener un ateroma, puede. Pero puede no tenerlo también. No es requisito. Lo que sí es un requisito para hablar de angina Prince-Metal o de Prince-Metal es un espasmo coronario. Es una vasoconstricción segmentaria en un segmento de la coronaria. Esa, esa vasoconstricción va a producir una isquemia que va a producir dolor y a eso se conoce como angina de Prince-Metal. Puede aparecer en reposo, sin necesidad de hacer ejercicio, y puede elevar el segmento ST en el electrocardiograma. Pero a diferencia de lo que pasa con angina inestable, esta sí responde a vasodilatadores. ¿Sí? Entonces, esta angina de Prince-Metal tiene varias características. Es por vasoespasmo, no tiene coágulos, la placa no es fundamental, se puede producir en reposo, pero además sí responde a los vasodilatadores. ¿Cuáles son los vasodilatadores? Los nitratos, fundamentalmente, como la nitroglicerina, por ejemplo, o el dinitrato de isosorbide, por ejemplo. Entonces, eh, actualmente ya la cosa está clara. Hablamos de un síndrome coronario crónico que es un campo más del cardiólogo que tiene que investigar, tiene que hacer exámenes y dar un tratamiento específico para el paciente que, que siente dolor de pecho y que al hacer examen no le encuentran nada, o que tiene ya un cateterismo cardíaco y le encuentran que tiene unas placas ateromatosas, pero que la obstrucción no es más grande y al paciente no le produce mayor repercusión, u otros que la cosa ya es mucho mayor. Entonces, cada uno tiene una forma de diagnóstico y una forma de manejo. Lo importante es que eso puede avanzar. Entonces, a ustedes les da tiempo para referirlo a un centro especializado. Cosa que nosotros en cardiología, los cardiólogos lo hacemos. Un paciente con esas características que vemos que está cambiando su patrón o que la cosa está avanzando o que tenemos evidencia de que la aterosclerosis es importante o en varios vasos o un vaso sumamente importante, lo referimos. Por ejemplo, nosotros de Puno referimos a Arequipa o lo referimos a Lima, que generalmente tratamos de hacerlo, al Instituto Nacional del Corazón, del Seguro Social, ¿no es cierto? Eso también deben hacer ustedes. Deben referirlo al cardiólogo porque ya se dieron cuenta de qué se trata. En cambio, lo que sí es importante darle un vistazo con mayor atención es al síndrome coronario agudo. Ustedes van a encontrar el SCA en la bibliografía mundial, en otros idiomas, pero es dentro de la jerga cardiológica nacional e hispana, se habla de SICA, que es síndrome coronario agudo, para hacerlo, digamos, más pronunciable, por así decirlo. El síndrome coronario agudo, ya creo que les he mencionado y debe estar claro, que está producido por un accidente de placa. Estos accidentes de placa van a producir una serie de complicaciones y entre ellas la muerte. Y entre los ancianos la sobrevida es menor, cuya mortalidad es de hasta el 20%, a un mes hasta el 35%, y ese 35% al primer año, y puede sobrepasar después de ese tiempo, comparando con las otras causas de muerte cardiovascular. Aquí un cuadro que va a repetir un poco lo que yo les mencioné al inicio, pero ahora con lo que ya les he mencionado,
espero que se comprenda mejor y no se les pase. La idea de ser repetitivo e insistente es porque si ustedes lo mastican con calma y con ganas, lo van a entender, lo van a recordar. Entonces eso les va a estimular para buscar bibliografía, para ver cómo pueden diagnosticar, qué más pueden hacer, qué más se debe hacer. Y eso les va a ayudar a estar preparados para cuando tengan que intervenir con un paciente que con seguridad lo van a tener, con sus vecinos, con sus familiares, con sus colegas. Siempre hay. La gente muere, la causa de muerte más grande en el mundo es esta. No necesariamente el infarto, pero todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tienen que estar preparados. Entonces, en esta pequeña arteria, la primera, el vaso está libre, las paredes están libres, la luz del vaso es normal, ¿sí? En cambio, siguen comiendo chicharrón, fricasé, siguen comiendo salchipapa, siguen comiendo sus hamburguesas, entonces de pronto esa grasa se va a ir depositando debajo de la íntima o debajo del endotelio de las arterias coronarias, en todas las arterias del corazón, perdón, del organismo, no solamente en las coronarias, pero toma importante o es importante el compromiso de las coronarias, porque las coronarias son dos arterias coronarias, la derecha y la izquierda, nada más. Y se tapa una de ellas y se muere medio corazón. Sí, el cerebro también es sumamente importante y también es causa de este problema. Pero ahora nos toca ver el corazón. Y es más todavía, estos problemas aterotrombóticos en el corazón van a producir la muerte del cerebro y de otros órganos, o sea, infartos en el cerebro y en otros órganos. Entonces, la madre del cordero es esta. Tanto así que cuando hay un problema de esto, lo que hace el neurólogo, lo primero que hace es interconsultar a cardiología. Y no porque él no pueda diagnosticar, sino porque busque la causa que originó el problema en el cerebro o en otros órganos, ¿no? Entonces acá se va a formar la estría grasa, que es esa manchita amarilla. Luego se va a formar ya la placa fibrosa sobre esto. Esta es la grasa, es la matriz. Acá ya está formada la placa ateroesclerótica o ateroesclerótica obstructiva, que va a reducir importantemente la luz del vaso. Y acá abajo está el tumor de grasa, que está el depósito de grasa. Después de esto, hasta acá, estamos hablando de una cardiopatía isquémica crónica, de una cardiopatía isquémica estable, que va a producir angina inestable. Pero cuando esta placa se rompe, se fisura, se produce un coágulo, un trombo, que va a tapar esta luz. Entonces, ahí no hay paso de sangre, se produce. Si pasa un poquitito, angina inestable. Si ya no pasa nada de sangre, un infarto o un miocardio. Si el infarto es severo, el paciente lo puede matar. O como consecuencia, tener un infarto en el cerebro o un infarto en otras partes del cuerpo. Vamos a dar un avance de lo que vamos a tratar el lunes a las 5 en la facultad, que es la vedette de nuestras clases, el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, todo el mundo habla, hasta la vecina, la señora de la tienda, el compadre, todo, hoy se ha muerto de un infarto hoy. O sea, todo el mundo lo menciona, pero nosotros como médicos tenemos la obligación de saber de qué se está hablando, qué pasó, por qué pasó, qué debíamos hacer para que no pase.
en ese y qué debemos en esa persona y qué debemos hacer para que no pase en otras personas. Ahí está la cuestión, ahí está el kit del asunto. Ya les hemos repetido y yo creo que la cosa está clara. Infarto agudo de miocardio o infarto de miocardio es la muerte del músculo cardíaco o la necrosis del músculo cardíaco que está causado por falta de flujo cardíaco o por interrupción de soporte sanguíneo, que es lo mismo, básicamente es lo mismo. Ese corazoncito roto es porque no ha llegado sangre a determinada parte del corazón y se ha muerto ese pedazo del corazón. Con los avances científicos para diagnosticar este problema, la mortalidad del infarto del corazón ha disminuido bastante. Y además les cuento, nosotros los puneños somos hijos de Dios. Dios nos tiene un aprecio increíble y de repente será por nuestro Señor Jesucristo haciéndole caso a su mamita, a nuestra mamita Candelaria, porque en Puno la gente no sufre de tantos infartos como en otras partes. Y si hay infartos, como que sí hay, los infartos no son tan graves. Y cuando hay infartos graves, los infartos no son tan mortales. Tanto así que nosotros hemos visto infartos graves en la cara anterior del corazón, en la cara anterior del ventrículo izquierdo, el territorio de irrigación de la descendente anterior rama de la coronaria izquierda, que en otras partes lo mataría en el primer infarto. Nosotros hemos visto que hay infarto, reinfarto y reinfarto y reinfarto. 4 veces, 5 veces, y la gente sigue viviendo. Estos infartos en otros lugares son sumamente mortales cuando se afecta el tronco de la coronaria izquierda o la descendente anterior, que produce una insuficiencia cardíaca terrible, y el paciente o muere en el acto o muere como complicaciones en los días siguientes o en los meses siguientes. Eso, a Dios gracias, en Puno no pasa. ¿Y por qué? Porque Dios nos tiene muchísima consideración. Nos ha hecho nacer y crecer o vivir, como en mi caso, a 3.825 o 30 metros sobre el nivel del mar, y eso hace que nosotros tengamos una atmósfera con una hipoxia permanente. La presión parcial de oxígeno en la altura es menor que a nivel del mar. Entonces, ese poder vivir en esa hipoxia permanente en altitud hace que nuestro corazón esté preparado para resistir otra hipoxia, o en este caso, isquemia. ¿Es lo mismo hablar de hipoxia e isquemia? No, no es lo mismo, pero tiene mucho que ver. La hipoxia es cuando disminuye el oxígeno en el torrente sanguíneo y llega menos sangre a todos los órganos. La isquemia no. La isquemia es cuando disminuye el flujo de sangre y disminuye el aporte de oxígeno y también la posibilidad de sacar la sangre con sus metabolitos al órgano irrigado. En el caso que estamos hablando es el corazón, ¿no? En cambio, ustedes, por ejemplo, van a un lugar más alto que Puno, tienen menos oxígeno y entran en hipoxia. Y eso no les produce necrosis de todo el cuerpo, ¿no? En cambio, la isquemia sí les produce necrosis de donde el lugar que está sometido a isquemia, como o el cerebro o el corazón, ¿no? U otra parte del organismo, como los miembros inferiores, qué sé yo. ¿Y por qué es que esa hipoxia nos defiende un poco? Nos hace un poco inmunes a la gravedad del infarto o a la gran mortalidad de estos problemas. Porque ¿cómo es que se prepara el corazón para vivir en hipoxia? El corazón se va preparando creando nuevos vasos sanguíneos, lo que se llaman colaterales
O sea, en un territorio que solamente está irrigada por la coronaria izquierda, que en la cara anterior del ventrículo izquierdo está irrigada por la descendente anterior y sus ramas perforantes, esta hipoxia a la que estamos sometidos hace que se produzcan otros nuevos vasos, neovasos, neoarterias, una neovascularización para que, como acá tenemos menos oxígeno, necesitamos más caminos para llegar de poquito en poquito y el corazón pueda sobrevivir para que nosotros sigamos viviendo. Esa adaptación a la altura hace que se produzcan neovascularización y esa neovascularización es la que nos salva. Porque si se tapó un vaso X, llamemos, qué sé yo, abremos la diagonal del rama de la descendente anterior, en otro lado a nivel del mar, ese es un vaso importante, se va a morir un buen, un buen pedazo de la cara septal, de la cara anterior del ventrículo izquierdo. En cambio, para nosotros, de repente no es tanto, porque hay otros vasitos que le van a hacer llegar sangre por otro lado, le van a hacer llegar oxígeno y eso hace que nosotros de alguna forma tengamos mejores resultados. Sin embargo, eso no nos libra de la cardiopatía coronaria y no nos libra de sus consecuencias y no nos libra de las muertes. Vemos frecuentemente esos desenlaces. Si bien es cierto, no con la magnitud de otros lares, pero se ven. Entonces hay que estar preparados y agradecer a Dios por la suerte que tenemos, ¿no? Hace poco yo tuve que lamentar con muchísima pena la muerte de un gran amigo, de un paciente muy querido, que cuando yo llegaba de cardiólogo a Puno hace unas cuantas decenas de años, pude atenderlo en su primer infarto. Y luego tuvo otro infarto, y otro infarto, y otro infarto, hasta 5 infartos. Y cuando lo mandamos a Lima, la gente no encontraba explicación. ¿Cómo es posible? En Puno, en vez que la altura los empeore, la gente seguía viviendo. Realmente, igual este señor, como de repente confiado por los comentarios que yo les hago a ustedes ahora, y a él le habían hecho esos comentarios en el INCOR, en Lima, en otros lados, él no se cuidó del todo. De repente no hizo la dieta que debía hacer, el ejercicio que debía hacer, los cuidados que debía tener. Y entonces falleció a los 79 años. Yo he visto fallecer pacientes de características similares a los 86, a los 88 años, con historia de infartos en Puno de 20, de 25 años atrás, cosa que no es muy común en otros lares. La gente tiene un infarto y es común, y ustedes lo van a leer y yo se lo voy a recordar si es que lo tenemos por acá en nuestras clases. El que ha tenido un infarto va a volver a tener otro infarto. La posibilidad de tener infarto, el que ya tuvo cardiopatía isquémica aguda, es altísima, porque está condicionada, sus arterias ya están sembradas de placas pequeñas o grandes en otras partes, y va a volver a tener. Para eso, para que no se vuelva a tener, hay que cuidarse, hay que hacer una dieta estricta, hay que hacer ejercicio estricto, hay que dormir bien, las 8 horas o por lo menos 7 en la noche, hay que tener una buena calidad de sueño, no hay que estar sometido a ruidos, hay que cuidarse del smog, hay que mantenerse libre del estrés, hay que hacer otra vida, una vida como Dios manda. Pero generalmente no pasa eso. Entonces ahí vienen las complicaciones. Vamos a terminar esta clase viendo la última definición universal de infarto agudo del miocardio de la Sociedad Europea de Cardiología, que es
lo que ya se ha dicho varias veces, pero haciendo énfasis en algunas cositas. Por ejemplo, infarto es la necrosis de los miocardiocitos o los cardiomiocitos con clínicas de isquemia, o sea, se muere las fibras del músculo cardíaco, pero que tiene clínica, que tiene síntomas de isquemia y que además se puedan demostrar con biomarcadores cardíacos. Y de estos biomarcadores cardíacos, que hay muchos, actualmente aún sigue siendo el más importante la troponina de alta sensibilidad. Y esta troponina de alta sensibilidad es sumamente importante para este diagnóstico. Desgraciadamente no se tiene acceso en todas partes, pero en Puno, para nosotros, para ustedes, es una bendición que existe el Seguro Social en Puno y que lo podamos disponer. En otros lares, en otras clínicas privadas, donde hay que incluso pagar unas cantidades importantes de dinero, no lo tienen. Pero sí tenemos troponina, sí, pues, pero no tienen la de alta sensibilidad. La de alta sensibilidad marca la diferencia y nos puede diferenciar, ¿es angina, inestable o es infarto? Eso es lo que mencionábamos hace poco. Los síntomas de isquemia son muchos, ya lo vamos a ver con cambios. Ya saben que va a haber cambios en el electrocardiograma. Los hemos repetido con ustedes N veces, los cambios en el segmento T, la onda T. Los vamos a repetir ahora. Las ondas Q patológicas, cuando ya hubo necrosis, y las imágenes de nueva pérdida de miocardio, que nosotros en nuestro medio lo vemos hace más de 30 años con ecocardiografía. Ahora celebramos que ya en el Núñez Butrón ya tienen un ecocardiograma, pero ahora ya eso es insuficiente. Para las imágenes de este tipo del corazón ya se utilizan otro tipo de exámenes, como por ejemplo una tomografía del corazón, del miocardio, o una resonancia magnética cardíaca, por ejemplo. Que incluso estos dos exámenes se utilizan ya con isótopos radiactivos y que nos ayudan a mejorar muchísimo el diagnóstico. O, por ejemplo, lo que menciona aquí en la definición es que también se hace diagnóstico de infarto cuando se encuentra al trombo que está dentro de las coronarias, ya sea por una angiografía o cuando ya el paciente falleció en autopsia. Chicos, hemos concluido esta parte la primera parte de cardiopatía isquémica. Seguimos el lunes a las 5 de la tarde con ustedes en nuestra facultad. Entonces, buenas noches, chicos, y hasta el lunes. Hasta luego, doctor. Buenas noches, Hasta luego, doctor.